En esta ocasión vamos a aprender 5 intros o temas de tus series favoritas en la trompeta. Y si no tocas la trompeta, sabes que aquí también te dejo la partitura para que puedas leer las notas. Y bueno, ya como trompetistas también te voy a dejar aquí los pistones para que veas cuáles se tienen que presionar. Hola trompetistas y próximos trompetistas, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Irving Sánchez y como ya lo dije al inicio, en esta ocasión vamos a tener 5 canciones fáciles que tú puedes tocar de tus series favoritas. Hicimos una selección y escribimos algunas de las más populares. Yo sé que varias de estas las vas a reconocer y si no, también yo creo que las has escuchado en algún momento. Como sabes, en esta serie de videos vamos a iniciar en la canción más fácil y le vamos a ir subiendo dificultad poco a poco. Para iniciar tenemos el tema de Game of Thrones. El tema de Game of Thrones, para serles sinceros, yo no he visto la serie, pero seguramente si ustedes tampoco la han visto, han escuchado el tema en algún lugar. Esta la puse como inicio porque fácilmente tú puedes tocar la primer parte y la vuelves a repetir en la misma octava, no te subas al agudo. Yo en esta ocasión también se los escribí en el agudo por si lo quieren tener así. Así es como realmente se toca, pero si no, no hay problema. Es por esa razón que la puse en el número 1. Es la canción más fácil, pero obviamente recuerda que si aún no tienes notas agudas, solamente recuerda la primera parte. Por cierto, aquí les dejo una etiqueta de un video que me parece muy interesante, en donde explicamos cómo tocar notas agudas. Y bueno, iniciamos con el tema de Game of Thrones. Me voy a voltear hacia allá para poder ponerles los pistones. Ese es el tema de Game of Thrones. Como les comenté, si no tienen aún estas notas agudas, simplemente repitan la primer parte y la ponen en este mismo lugar. Vamos con la siguiente canción. Este es el intro de la serie de Malcolm, el de en medio. Una serie que esa sí la vi. Tal vez no todos los capítulos, pero sí. Si tú por lo menos viste un capítulo, conoces el intro de esta serie. Y bueno, está aquí en segundo lugar porque realmente no tocamos tantas notas. Si acaso son 4 notas las que debes de aprenderte para poder tocar este tema. Igual, simplemente estoy tocando ciertos pedazos, pero sabes que esto, bueno, por ejemplo, esto se repetía, se repite 2 veces y ya para al final tocar esta secuencia de notas, que es el cierre realmente. Entonces solo recuerda eso, lo tocas 2 veces la parte de ta 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 ta. Son 4 compases, repites esos 4 compases y ya haces el cierre. Este es el intro de Malcolm. Vamos con la siguiente canción. Por cierto, para la última canción les tengo una sorpresa y bueno, es un dato que no sé si todos ustedes sabían. La gente que toca trompeta seguramente sí se dio cuenta de esto y los que no, bueno, ahorita les va un dato muy interesante de una serie muy popular y que también vamos a tocar el tema principal de esa serie, así que quédense hasta la canción 5. Vamos con la tercera. Este es un tema muy popular que salió en la serie de La Casa de Papel y obviamente es Bella Ciao. La pongo ya en tercera posición porque aquí vamos desde una nota muy grave y bueno, la nota más aguda es un mi. Ese registro obviamente tienes que ir ampliando tu registro para poder tocar este tipo de notas, para poder tocar esta melodía de principio a fin, pero realmente no tiene gran cosa.
El título es Canciones Fáciles y es una canción fácil de tocar. Sabes que en esta serie de videos tenemos algunos otros. Ya también tenemos las canciones fáciles de películas. Tenemos una de canciones mexicanas también. Aquí te lo dejo también en una tarjeta. Y bueno, obviamente se aceptan sugerencias aquí en los comentarios de qué otras canciones quieres que escriba y que te las tenga aquí en el canal. Vamos con una más. Esta es una serie que yo realmente empecé a ver hace poco. Creo que la serie terminó en 2005, actualmente 2024, ya pasaron más de 15 años que terminó esta serie y yo la empecé a ver apenas y me encanta esta serie, me río muchísimo y este es el intro de la serie de The Office. Ya es una canción un poquito más complicada, tenemos notas graves, tenemos notas agudas, tenemos ya muchas corcheas, varios sostenidos, ya está un poquito más allá de la dificultad, pero obviamente sabes que puedes ir regresando a este video, sabes que puedes irle poniendo pausa para ir poco a poco, para que las estudies aquí en conjunto conmigo. Vámonos con la última, y en esta última les tengo un dato muy interesante. De hecho, en esta ocasión yo no escribí la partitura, yo se las estoy poniendo tal cual, directamente de un concierto de Joseph Haydn. Este es el concierto más icónico en la trompeta y prácticamente es el único concierto que tenemos en el periodo clásico para trompeta. Este es el tercer movimiento y este lo estamos tocando porque este es el tema principal de la serie del Juego del Calamar. Es increíble que metan en este tipo de series temas como lo es este concierto para trompeta. Por eso es que lo traemos aquí. Obviamente este ya tiene un poquito más de dificultad, pero como les digo, ustedes pueden pausar el video, pueden regresarlo las veces que quieran y estudiar aquí. Aquí yo los acompaño. Vamos a tocar el tema del Juego del Calamar. Estos fueron 5 temas o intros de canciones fáciles que tú puedes tocar en la trompeta o en cualquier otro instrumento. Sabes que de este lado te dejo algunos otros videos que te pueden interesar. Entre estos te dejo más canciones fáciles que puedes tocar en la trompeta o también te dejo algunos tips para que tú puedas mejorar en tu estudio de la trompeta. Gracias, nos vemos. La trompeta es una vida para compartir, es un sentir a mirar y esto es sin competir, es como cuenten una historia, este es mi trompetín, iníciate para aprender que vamos a seguir.